Bueno, yo igual había escrito algo, entonces pensé que a lo mejor podía empezar por ahí, porque bueno, me enganché mucho con esta idea de pensar el territorio, entonces me enganché a escribir y como estoy escribiendo un poco de ensayo, es quizá un poco largo, pero puedo empezar por acá y después que hablen los demás y a lo mejor después leer un poema o algo así, ¿sí? ¿Les parece? Bueno, soy recontra tímida, también por eso hice esto. para poder decir cosas que a lo mejor si no las digo. Empiezo entonces. Ratar, 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 ratar. Este es un poema de Augusto de Campos, sobre la tierra que aterra y se agrieta y tiembla como un terremoto en el cuerpo. El cuerpo es un terremoto que aterra. El propio cuerpo lleva el cuerpo a la tierra y erra, como es rara la tierra. La revolución copernicana implica, además de buscar otro centro para el universo, es decir, otro ombligo del mundo, una nueva idea de movimiento. No solo no somos el centro, sino que además no estamos fijos en ningún lado. La Tierra se mueve sin que nos demos cuenta. Todos los días son un terremoto, porque para que haya días es necesario que la Tierra se mueva y moverse cada cual. Así, el cuerpo siempre se mueve sobre una cinta transportadora, eso es un planeta, y a su vez el cuerpo pasa. Pasar el cuerpo, llevarlo por el tiempo en este espacio en movimiento. Moradas nómades, dice la poeta brasileña Joseliviana Baptista, cuyas paroles son aire ensoñado en el ombligo del universo, al que Roberto Chavarren también le canta. Los lugares se van constituyendo al viajar, dice el uruguayo. Y así el movimiento, dentro del movimiento, va dando lugar al lugar. Voce, voce, son las voces de la región. Transplatino, una mezcla de rioplatense y portuñol con todo el barro del litoral neobarroso. En las voces me siento así más cerca de Uruguay y de Brasil que de Mendoza o Jujuy. Y así se arma un encantamiento que es pura voz. En la voz me hallo, con doble L que suena Y. Aire encantado la palabra, resopla su viento en una experiencia que va haciendo historia, familiar, individual, transnacional y poética. En esa tierra del habla se asienta la fuerza del lenguaje, su capacidad de denotar, pero también de burlar, ironizar, sonreír y resistir. Ahí él encanta, no miento. Colchón de aire que chirría en el aparato de fonación, tuerce las consonantes como villas de un tren que chispea al cambiar su recorrido. Sin acento, sin dialecto, sin estados intermedios se accede a una lengua de laboratorio, el castellano neutro, lengua no franca. Si bien la necesidad puede servir a la comunicación clara, si bien la neutralidad puede servir a la comunicación clara, la comunicación muchas veces sufre ese molde de la neutralidad y no comunicamos más que la imposición de un tono que barre al colibrí del guaraní, a la tarantela del cocoliche, al spanglish de la máquina cinematográfica e informática, las desinencias locas del inclusivo o del portuñol, la gauchesca y el tango aprendidos junto al modernismo, la tutela del tú de las traducciones, las declaraciones políticas de una revolución cada vez más imposible y la lengua aborigen de Juana Inés.
Sé que vine a pensar la tierra, pero en su relación con la poesía encuentro que mi lenguaje trae la historia de los ancestros, como burbujas de vivencias atrapadas en la pronunciación y el vocabulario. Mi forma de hablar, o la que se escapa por la poesía, viene de ahí, es decir, viene de aquí, o mejor, de acá, con todo lo pequeño o lo grande que ese territorio pueda definirse. En la oralidad soy muy tímida, y si bien no me comunico bien, al menos instalo un cantito neurótico en el que creo que paso el tamiz de la normalidad. Doy con algún disfraz, pero en la poesía no sé. Imposible neutralidad para la poesía, y para mí las voces, los sonidos, los fonemas, todo se hace desde el enclave. El punto de vista es desde acá, y una larga temporada en las antípodas podría tan solo reafirmar la claridad del enclave. Con todas mis resistencias activas al poder, lo que escribo se ve desde acá, este continente, esta tierra, esta región, este cuerpo. El cuerpo es también territorio móvil, morada nómade, decía Jocelyn. Esto no quiere decir que mi lengua poética esté anclada al territorio, nada más lejano, podríamos decir. Pero se me cuela alguna tierrita ahí, porque ¿más lejano de qué? En la imaginación, la tierra es un mapamundi, y el cuerpo es un catalejos para captar esos polvillos mágicos de la alucinación tierra-historia. Los procesos de migración van importando tonos y vocabularios, y se reiteran las escenas. Hay déjà vu. La llegada a un puerto, a un monte, el cruce de los puentes, los estuarios, las cordilleras, alguna ruta en motocicleta, varias en auto o en bus, algún carro, las plazas incendiadas, las puertas clandestinas, el recorrido de las riberas al sol, sobre todo eso, el recorrido de las riberas al sol y el atravesamiento de pastizales bajo la lluvia y las tormentas, la presencia de los baldíos con sus florcitas silvestres y tantas llegadas precarias, con lo justo, y en medio también algunos retornos, tornados, transoceánicos. Y ahí mi lengua, la que me lleva por el tiempo que es el espacio, y el espacio habitado por el tiempo. Me cuesta irme, pero la poesía me ha permitido irme. La mayoría de los viajes que he hecho han sido viajes en relación a la poesía, más que las vacaciones que son tan difíciles de lograr. Pero fuera de eso, mi territorio habitual, esto es, donde habito con mis hábitos, es una especie de recorrido de pinball entre diferentes regiones del área metropolitana de Buenos Aires. Esa zona de batalla entre la ciudad autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Digo zona de batalla porque se divide entre quienes quieren vivir mejor y quienes quieren sentirse mejores que los otros. Y eso a la larga origina violencia. Ahí la soberbia de una suburbia. Es como habitar un sube y baja, pero yo estoy ahí, en esa zona. Voy y vengo, del trabajo al amor, al descanso, a los libros, a los museos, al centro, a las costaneras, a la familia, a los trámites. También tengo récord de visitas al Uruguay, a leer poesía, a ver amigas, vacacionar, muchas veces todo junto. La mitad de mis amigas son uruguayas, con lo cual tengo ahí otro cruce que me constituye. Vivo en un sub y baja que al mismo tiempo tiene un martillo de fuerza que me hace tocar a veces la campanilla del Uruguay. Montevideo, su conurbano, Masolís, Rocha, Carmelo, Colonia, todas las riberas. Es un ejercicio de elongación que me evapora, pero me llena de paisajes y equivalencias. Las tranquilidades son diferentes. El cielo, el tráfico, el mismo río, el mismo océano.
Son tantas márgenes en una misma zona. Muchas veces me confundo, pero luego de tantas confusiones, lo que me queda es que no puedo abandonar ninguna completamente, o por mucho tiempo. Es que en realidad vivo mucho en mi biblioteca y en mi computadora. Y como puedo llevarlas parcialmente conmigo, puedo aguantar. El paisaje de las hojas blancas o amarillentas y la impresión de las nubecitas negras de las letras son oraciones plegarias que se despliegan en todos los otros paisajes. Y además, especialmente los uruguayos, las amigas cruzan a verme también. Tuve varias chances de emigrar. Una de las características de esta zona es que todo el tiempo la gente piensa en irse. Nunca pude querer, quizás porque vivo en ese movimiento, ese equilibrismo. Una suerte de nomadismo urbano literario, una suburbia, dije antes, y me gusta decirle así, que me permite saltar las piedras entre las orillas mientras tiro migas de pan y guijarros para tener rutas alternativas por donde volver. No sé, pero no pude situar un solo territorio, a menos que hablemos del cuerpo, claro, pero ahí ¿de qué cuerpo hablamos? Porque el que tengo hoy y todos los que he tenido también son nómades transicionales entre etapas y espacios, algunas prisiones de palabras o no. En fin, eso lo dejo para otro momento e intento centrarme en una geografía al menos. Esto que he dicho habla de muchas mudanzas y no es casual que esté próxima a una mudanza. Me pareció que a lo mejor, era leer después algunos poemas, pero eso lo dejo para después, porque si no estoy monopolizando todo. Gracias. Bueno, me da mucho gusto estar acá, agradezco mucho la invitación a Juan y a Claudia, y tengo que empezar por una confesión que me da bastante vergüenza, pero tengo que confesar algo. Yo estuve en la inauguración del puente Paysandú Colón, lo que me transforma casi en una reliquia, pero era abanderada, fue el año de la orientalidad en Uruguay, plena dictadura, y era abanderada en el liceo, y me tocó ir a cuanto acto, y justo en el año 75 tuve que estar en la inauguración del puente, los vi a Bordaberry y a Isabelita Perón. Así que me dio mucha gracia que este evento al que me invitaban hiciera referencia a esto del puente, porque como que termino cerrando un círculo, ¿no? De alguna manera termino cerrando un círculo. Bueno, y un poco pensando en el río que nos une y a veces nos separa, voy a empezar por leer un breve fragmento de esta novela mía que se llama Cuerpo Abierto y que habla y que trata, digamos, de las historias o la historia de una mujer que está atravesando la menopausia y que no entiende lo que le pasa y que entonces, la novela se conforma por varios cuadros de esa vida de esa mujer que se está enfrentando a una nueva etapa en la vida y se para ahí y recuerda y reflexiona. Empiezo de nuevo. El río. Frente al río, un día de la madre y sin hijos. Mi madre ha muerto, mis hijos están lejos. El agua ondula siguiendo la brisa. El temblor irrumpe el reflejo del cielo y quiebra la imagen de la chalana naranja que se sacude apenas. Necesitaba un rato sin tecnología. Sentir la brisa en la cara, el sol que me alivia el dolor en los huesos, escuchar la naturaleza. Si me quedo en casa, prendo la televisión aunque no mire nada y me atonta el sonido de la voz no humana. Además, quiero estar sola. Le enseñé a mis hijos que el Día de la Madre era una fecha comercial, que ellos no debían gastar un peso en regalo, pero solo dedicarme un rato y quererme todo el año. Y así ha sido.
Cuando eran niños me tocó usar collares de fideos y llenar la casa de portarretratos de cartón y floreros hechos con botellas descartables. Ahora ellos o yo viajamos para pasar juntos, pero este año no. Hoy estoy triste. Al frente, en la isla, algo como una competencia de embarcaciones parece llevarse a cabo. El cielo se ha puesto gris y solo una franja azul ilumina el horizonte por el lado del puente. 3 veleros pasan frente a mí por el hueco que abren las copas de los árboles. Todo está en calma esta mañana de domingo. Se escucha un ruido de motor a lo lejos y el viento entre las hojas del roble. ¿Es un roble? Solo el paisaje me alivia si pienso que mañana es lunes, que la lista de pendientes no se achica, que no quiero seguir con el trabajo que me da de comer. Me siento como enganchada en espineles. Podría llorar. Si no estuviera tan reseca, podría llorar. Siento que un ardor me sube desde la garganta a la nariz, pero no llega. Un pájaro grita y rasga el aire. El motor a lo lejos no para. Más acá solo suena el viento. El río tirita en la superficie. La misma brisa que lo mueve peina las anacahuitas y empuja el sauce que flamea de la orilla. Una lancha blanca corta con un sendero de espuma el ondular del río y se pierde de mi vista entre los árboles. Yo pertenezco a estas orillas, a este susurrar de las copas atravesadas por el soplo del sur, al chapoteo de los remos y al vaivén de las chalanas, al fondo barroso del río que lo pinta de rojo. Aquí nací yo, en este río, amparada por su furia original el año del espanto, del borrón y cuenta nueva, el año en que se fue de cauce desdibujando orillas, cordones, veredas y barrancos, el año en que las ventanas se transformaron en puertas y los botes en autos, el año que dibujó una nueva ciudad. Ese año nací yo. Mi madre gritaba para darme vida mientras el río avanzaba. Salí de cauce, rompí fuente, lancé mi primer grito en una ciudad inundada por el río rojo que serpenteaba entre las casas y fluía en silencio. Y años después se la llevó también a ella, corriente abajo en un fluir, como esta escritura que fluye para que fluya de mí algo nuevo. Buenas noches, gracias por estar acá, gracias por esta invitación. ¿Esto se escucha bien? Ahí está. Sí, perfecto. Estoy muy contenta de estar acá en Colón compartiendo con ustedes. Me gustó mucho el texto de Romy, que habla de la tierra que tiembla, que aterra, como el cuerpo, como el movimiento también. Contaban en la presentación, en la biografía, que nací en Buenos Aires, pero hace más de 10 años que vivo por acá cerca, en Gualeguaychú. En las afueras de Gualeguaychú vivo en una zona de monte, de granjas, de huertas. Por eso también me gustó mucho la idea de este encuentro que cruza poesía con territorio. Me interesó mucho pensar en eso, en el territorio. Pensaba que cuando escribo siento algo parecido a cuando me meto en el monte. Recorrer el monte es perderse y meterse entre la maleza y abrir camino a los machetazos a veces. Y algo así me pasa cuando escribo, no sé muy bien qué va a pasar. Y pienso que en ese sentido hay que jugársela, ¿no? Hay que poner el cuerpo, este cuerpo del que hablabas. Pensaba que escribir también es acompañarse y saber acompañarse, sobre todo cuando una va cambiando y cuando cambia de territorio también. Como también contabas vos, lo que escribo, lo que pienso, lo que siento, está determinado por el territorio. De un tiempo a esta parte lo siento más profundamente todavía. Me parece que en el poema se mete todo. En lo que escribo se mezcla la intimidad
la política y el territorio. Y en este sentido, sé que hace poco tuvieron un encuentro en el que hablaron de Juan L. Y al hablar de poesía y territorio también pienso en Juan L., ¿no? Juan L., que fue popularizado como el poeta del paisaje. En la obra de Juan L. hay muchos versos que hablan de un paisaje manchado de injusticia. Hablaba de eso Juan L. también. La pobreza, la injusticia están todo el tiempo interrumpiendo esos ríos desmesurados, esos montes. Todo eso aparece en la obra de Juan L. Hace poco, para una revista, escribí un ensayo sobre Juan L. Me pasé largo tiempo leyendo la obra y las entrevistas que dio Juan L. Y me encontré con que muchas veces Juan L. decía que no hay poesía si no tiene relación con el momento histórico en el que se encuentra el poeta. Entonces, el poeta del paisaje, pero pienso en este sentido que Juan L. hace del paisaje no solo una contemplación. En la obra de Juan L., el paisaje es ese territorio, ese lugar donde las personas aman, donde las personas viven, luchan, resisten a la injusticia. Eso encuentro mucho en la poesía de Juan L. Por eso quizás Juan L. hablaba de la poesía como una revolución. Él pensaba la poesía como una revolución y como una invitación a las disidencias, ¿no? Me interesan esas ideas, me interesa pensar la poesía como una lengua contra el poder, la lengua como territorio de contrapoder frente a lo hegemónico, a lo uniforme. Y en este sentido, pienso que estos son tiempos, hoy más que nunca, donde es necesario abrazarnos a la poesía, a la música y a todo aquello que nos reúna y nos potencie como comunidad, sabernos comunidad frente a una época y frente a gobiernos cuya verdad última es la destrucción de todo lo común. Así que muchas gracias por este encuentro y esta reunión, y este sabernos juntos y comunidad. Bueno, buenas noches. Yo quiero iniciar agradeciendo a la organización de esto tan importante y valioso. Agradecer por reunirnos y congregarnos en comunidad para compartir este espacio de intercambio y de encuentro, sobre todo. Creo que me toca a mí hacer pie sobre la primera consigna, que la primera consigna creo que habla del proceso de escritura y lo relaciona mucho con lo que vienen planteando las colegas, porque lo relaciona con el territorio. El territorio y los espacios, este espacio de intercambio que está bastante alejado del espacio que habitamos cuando entramos en el proceso de escritura. Ayer compartíamos una actividad con Margarita donde se planteaba que uno escribe, uno trabaja lo que escribe, uno atraviesa el proceso de edición, luego publica, presenta, hace camino con el libro y de repente, en algún momento, se da cuenta de qué fue lo que escribió, de qué habla eso que escribió. Y una de las cosas que traje para leer es un adelanto de una novela que está por salir. Estamos en la etapa que siempre falta un mes para publicar y tiene que ver, sí, con la escritura, pero me estoy dando cuenta en este momento, al escucharla, que la novela también va de
la necesidad y la imposibilidad de habitar los espacios de soledad en estos tiempos con tantos ruidos. Y que habitamos esos espacios de soledad, creo que hay un ruido, no sé identificarlo. ¿Ahora creo que sí. Venía lindo y creo que partí lindo. Bueno. Habitar los espacios de soledad que uno entra a machetazos en esos espacios de soledad para después salir al territorio, a esto, al encuentro. Y bueno, esto que traje es un pasaje de la próxima novela, donde hay un personaje que escribe y que plantea esa imposibilidad de habitar los espacios de soledad, y dice: me dejo ir en la cadencia de las palabras, dejo que la escritura adquiera su propia respiración, y entonces sucede, algo se manifiesta, algo murmura, algo mueve los hilos desde el fondo de mi cabeza. Soy un hombre mierda. Soy eso que me habita, eso que no sé nombrar, eso que es parte de lo que soy pero que no me pertenece. Soy mi urgencia interna, mi desasosiego. La escritura me toma el cuerpo. Hay una voz en la punta de mis dedos. Hay claridad, entendimiento. Eso que me habita, eso que tracciona desde adentro, es el vértigo de no ser lo que debería ser, porque nunca soy yo del todo. Siempre soy yo a destiempo. Hay un yo relegado y otro que se dibuja en el horizonte, y por momentos me confundo. No sé si corro para alcanzar o para evitar ser alcanzado. Tampoco sé cuánto de mí se traga el esfuerzo. Puede que sea demasiado, pero nunca es suficiente. Cuánto más estoy dispuesto a resignar por un mañana que siempre es mañana. No quiero ser nadie sin vos, pensé mirando a mi hija. Soy lo que tengo que ser, le reproché en silencio a mi mujer. Pesa mucho ser yo por los míos. A veces necesito desconectar, tener distancia afectiva. Ser ese otro que es él por las suyas. Mi hija duerme lejos de mí y mi ausencia. Mi mujer sueña con tiempos estáticos. Yo escribo, porque mañana se hace tarde. Escribo, a pesar del ruido de los engranajes, del peso de la culpa, a pesar de que el trance se vuelva mera catarsis. Escribo, por las mías.